a escuchar la palabra de Dios. En esta noche traemos un tema, ¿verdad? Caminando en pos de Jesús. Ese es el tema que vamos a compartir el día de hoy, en esta noche. Y yo quisiera pedirle, hermano, que si es posible, no se levante. Si es posible, si no sea necesario, no se levante. ¿Sí? Esperamos que estemos atentos. Amén. No por mí, sino por la palabra de Dios. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 14, vamos a leer una historia. Vamos a leerla desde el versículo 22 hasta el versículo 33. Amén. Ahí lo vamos a ir leyendo completito. Vamos a ir leyendo lo más entendible que nos sea posible. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Esta es la porción que tenemos para esta noche, hermanos. Vamos a irla desglosando, ¿sí? Hermano, le voy a pedir, hermano Diego, si nos vas poniendo versículo por versículo, y vamos a hacerlo de esta manera hoy. Amén. Entonces el tema de hoy, dijimos, ¿cuál es el tema de hoy? Caminando en pos de Jesús. ¿Usted cree, hermano, que es una buena decisión pensar en caminar en pos de Jesús? ¿Usted cree que nos conviene caminar en pos de Jesús? ¡Ay! Esos cristianos son bien convenencieros. Sí, somos bien convenencieros porque nos conviene hacer lo que a nuestro Dios le agrada. Amén. Tal vez esta también sea otra de las palabras que siempre el hermano Oscar repite. Sí, pero es verdad. Es verdad. Somos convenencieros porque nos conviene hacer lo que a nuestro Dios le agrada. Amén. Por lo tanto, en esta noche vamos a platicar de este tema, caminando en pos de Jesús. Amén.
Tal vez, hermano, tal vez usted pueda decir: yo tengo en mi corazón, desde que yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, y me he dispuesto, y el Espíritu Santo me ha ayudado. Por supuesto, sin el poder del Espíritu Santo no podríamos. ¿Están de acuerdo? Okay. Tal vez usted me puede decir: hermano, es que yo siempre lo he intentado. Es que yo siempre he querido caminar en pos de Jesús. Pero cuando no es una cosa, es otra. ¿Sí? No sé si usted ha escuchado, hermanos, de que muchas personas dicen: cuando yo vine a los pies de Cristo, las cosas empeoraron en mi vida en general. Perdí trabajo. Algunos dicen: casi me corrían del trabajo. Peleas continuas con mi esposa o con mi esposo. Todo se puso de cabeza. Cuando yo me decidí a ir en pos de Cristo, todo se puso de cabeza. No sé si usted ha escuchado algunos testimonios que hablen de esto. Analizando yo, juzgue usted, hermanos, lo que yo voy a decir. Muchas veces lo que pasa es que estamos tan mal acostumbrados a vivir, porque cuando venimos del mundo, cuando venimos sin conocer a Cristo, pues nuestra vida es diferente a la vida de un cristiano. Bueno, debería de ser diferente, ¿verdad? La vida de un cristiano a la vida de un no cristiano. Debería de ser. Entonces, el asunto, hermanos, es de que estamos tan acostumbrados a vivir de una manera tan liberal cuando estamos fuera de Cristo, que nos cuesta tanto trabajo sujetarnos a la palabra de Dios, que nos cuesta tanto trabajo hacer la voluntad de nuestro Dios. Y por eso creemos que ahora que tenemos que buscar adorar a nuestro Dios por medio de nuestras acciones, por medio de nuestra forma de vida, entonces por eso es que todas las cosas se ven como si fueran contrarias a nosotros. ¿Por qué? Porque es una manera distinta de vida. Porque el Espíritu Santo nos lleva por un lugar muy distinto. ¿Sí está de acuerdo? El Espíritu Santo nos lleva por una vida distinta. Entonces, aquel hermano que su esposa no es cristiana, o viceversa, esto es un problema. ¿Están de acuerdo? Esto es un problema. Por eso es que dicen: ahora que soy cristiano tengo más problemas con mi esposa y me cuesta trabajo seguir a Cristo, ir en pos de Cristo. Pero el asunto es ¿sí? El asunto es porque estamos cambiando de vida, porque estamos cambiando de hábitos. Es por ello que nos cuesta tanto trabajo, ¿sí?, ir en pos de nuestro Señor Jesucristo. No sé si usted esté de acuerdo. No sé si usted esté de acuerdo, hermano, pero es real. Esto que yo le estoy mencionando es real, ¿sí? Perdón, hermanos, ando un poco enfermo de la garganta, pero estamos bien, hermanos. Entonces, vamos a pedirle a nuestro hermano. Vamos a empezar con el versículo 22, hermano. Lo vamos a ir leyendo poco a poco, y conforme Dios nos vaya dando, vamos a irle compartiendo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El siguiente, hermano, por favor. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte.
Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Cuántos sabemos, hermano, que nuestro Señor Jesucristo era amante de esto? Aparte. ¿Se fijaron que en el primer versículo, después de que Jesús había tenido una charla con una multitud de personas, les ordena a sus discípulos, vayan a la barca, ¿sí? Allá los voy a ver del otro lado de la ribera. Los embarcó. Y Jesús, siendo amante de buscar la presencia de Dios, de su Padre, se va aparte y va y tiene una comunión con su Padre. ¿A cuánto nos gusta esa parte? Mire, hermano, déjeme decirle una cosa. Yo tenía un tema diferente para esta noche. Yo tenía un tema diferente. El día lunes, a las 3 de la mañana, el Señor me despertó. ¿Por qué digo que el Señor me despertó? Porque me desperté y ya no pude dormir. Me desperté y empecé así en comunión con Dios. Empecé en comunión con Dios. Y me recordé de esta porción de la palabra de Dios. Y dije, bueno, adelante, si es tu voluntad, Padre, pues ayúdame. Y cambiamos el tema. Por ello es que estamos hablando de este tema. Bien, hermanos, en la oración hay victoria. Amén. Yo entiendo que muchas veces nos cuesta trabajo la oración. ¿A usted no le cuesta trabajo la oración? A muchos nos cuesta trabajo. Y me incluyo. ¿Sí? Me incluyo. Porque a veces lo hacemos fervientemente y a veces nos cuesta un poco más de trabajo. Yo no le voy a mentir, hermano, de que yo soy un hombre de oración de tales horas a tales horas. Yo no vengo aquí, hermano, a mentirle, ni tampoco a dar una cara diferente. Amén. Pero en la oración está la victoria, hermanos. Amén. El siguiente versículo, hermanos, por favor. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Se recuerda, hermanos, el último tema que platicamos? Que el Señor me permitió compartirles. ¿Sí? Caminando sobre la tempestad, ¿verdad? Aquí encontramos en la barca, ya estaban a mitad, a medias, dice, ¿verdad? Del mar. Ajá. Y el mar las olas estaban azotando la barca. Los discípulos estaban en peligro. ¿Sí? Los discípulos, seguro, no sé, ¿usted podría dormir en una barca azotada por las olas? Yo creo que difícilmente, ¿verdad? Tal vez al menos de que sea un barco enorme donde las olas ni se sientan. Pero es una barca pequeña donde iban los discípulos. No sé qué dimensiones tendrían esta barca. Supongo que era una barca pequeña. Las olas azotaban esa barca. ¿Sí? Porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, ¿Sabe en este versículo hay algo que es muy sobresaliente? Pedro, ¿a quién le clamó? ¿A quién le clamó Pedro, hermano?
¿Será que fue con la persona indicada? Amén. Pedro fue con la persona indicada. Hermano, ¿usted a quién busca cuando se encuentra en adversidad? ¿A quién busca? ¿Quién es su ayudador? ¿Quién es su salvador? Hermano, espero que de todos los que estamos aquí, acudamos con la persona correcta, que es Jesús. Hermano, yo no sé si tú has actuado equivocadamente y lejos de correr a los pies de Cristo o a los brazos de Cristo, has corrido a otro lugar, a la brujería, a la santería, a esos lugares donde lejos de ayudarte, solo demonios se introducen en tu cuerpo por causa de acudir al lugar incorrecto. Cuidado, hermano, cuidado con ir y correr con aquellas personas que se dicen santeras. Cuidado. Y si usted lo ha hecho después de haber recibido a Cristo, arrepiéntase, hermano. Arrepiéntase, porque esto es serio. Y pídale perdón a Dios. Confiésele su pecado a Dios. Él es fiel y justo para perdonarle y limpiarle de toda maldad. Amén. Pedro acudió con la persona indicada. Amén. Sálvame. Y mire lo que ocurrió. El siguiente versículo, hermano. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Se da cuenta, hermano, cómo el Señor Jesús solo esperó que Pedro le dijera: ayúdame, socórreme? Jesús es especialista en rescatar a sus hijos. Jesús es especialista, hermanos. Y Él solo está esperando que usted le diga: socórreme, ayúdame. Dice, y lo tomó y lo asió. ¿Sí? Lo tomó, lo ayudó, lo levantó. Se estaba hundiendo. Jesús lo levantó. Jesús es la solución, hermanos. Jesús es la solución. Que tu corazón no se endurezca, hermano. Que tu corazón no se endurezca y no agarres resentimiento contra nuestro Dios. Porque ¿sabe qué, hermano? Hay personas que cuando no reciben la respuesta de Dios, le agarran un rencor, un resentimiento a nuestro Dios, porque no reciben lo que las personas solicitan. ¿Por qué cree usted, hermano? ¿Por qué cree que las iglesias están vacías? Parte de ello es que muchos vienen a las iglesias esperando favores de parte de Dios. Buscando favores. Y cuando no lo reciben,
simple y sencillamente ya no los vuelve a ver en la iglesia. ¿Y sabe qué, hermano? Perdón. Muchas veces nosotros los cristianos, los que predicamos el evangelio, somos culpables de eso. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros les equivocamos de una forma equivocada. Y les decimos, mira, ven a los pies de Cristo y Él te va a salvar. Él te va a sanar. Ven a los pies de Cristo y Él te va a ayudar con ese problema. Te va a solucionar todos tus problemas. Verás que todo va a ir bien. Y lejos de enfocarnos en predicarles el arrepentimiento, de predicarles la santificación, les mostramos a un Dios que les va a quitar todos sus problemas, que no lo dudamos, pero eso está en la decisión si Él quiere o no quiere, en su soberana voluntad. ¿Me explico? Tengamos mucho cuidado, hermanos, cuando predicamos el evangelio. Amén. Tengamos mucho cuidado, ¿sí? Porque muchas personas vienen a la iglesia y no a los pies de Cristo. Vienen a la iglesia y no a los pies de Cristo. Hay una diferencia abismal. ¿Está de acuerdo? Venir a la iglesia por recibir algún favor de parte de Dios, o venir a la iglesia de corazón, queriendo agradar a nuestro Dios, arrepintiéndose de sus pecados, para que entonces sí, Dios haga lo que quiere hacer en ellas. ¿Me explico, hermanos? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Solución. Cuando ellos subieron a la barca, ellos, ¿quiénes ellos? Todos. Jesús estaba ya en la barca con ellos. Ahora Jesús estaba dentro de la barca. Jesús ya no estaba fuera de la barca. ¿Me explico? Ahora Jesús estaba dentro de esa barca. Hermano, ¿quieres que cosas hermosas pasen en tu vida? Invita a Jesús a tu barca. Haz que Jesús entre a tu barca. Y entonces las cosas van a ser distintas. Entonces las cosas van a ser sumamente diferentes. Jesús calma cualquier tempestad. Pero Jesús tiene que estar ahí. Hermano, hermana, ¿cuántos problemas no tienes en tu hogar? ¿Cuántas personas que no conocen a Cristo viven en tu hogar? Invita a Jesús a tu casa. ¿Saben qué, hermanos? Muchas personas quieren saber de Dios, de Cristo, solamente en la iglesia. Y cuando se van de la iglesia, lo dejan en la iglesia y llegan a su casa y no quieren que Cristo entre a su casa. Y entonces, ¿cómo van a cambiar las cosas? En su casa. Entonces, ¿cómo vas a hacer que tu hijo, que tu hija, que tu sobrino, que tu nieto conozca a Cristo si tú no tienes a Cristo en tu barca? ¿Sí me explico? Cuando Cristo entra a la barca, cuando Cristo entra a tu casa, hermano, cuando Cristo entra a tu casa, tú verás, hermano, que darás testimonio de las cosas poderosas que Él hace
en tu familia. Amén. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó la tempestad. El siguiente, hermano, por favor. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Miren, importante, ahora sí, ya no estaba oscuro, o mejor dicho, la oscuridad había salido. No había más oscuridad. ¿Sí? Ahora sí podían saber que verdaderamente en la barca estaba Jesús. Ahora sí lo vieron. ¿Sí? Ahora sí vieron que Jesús estaba en la barca. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, porque ahora sí vieron que era Jesús y lo adoraron. Amén. Diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Usted puede expresar esas palabras, hermano? ¿Usted puede expresar esto? Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Oh, bienaventurado eres, ¿verdad? Porque no te lo ha revelado el pastor, porque no te lo ha revelado el hermano Asael, porque no te lo ha revelado nadie de los que estamos aquí, sino mi Padre que está en los cielos. Sí, amén. Solamente de esa manera es posible que usted y que yo podamos reconocer a Jesús. Cuando Jesús nos sea revelado por medio del Padre. El Padre, una pregunta para todos: ¿el Padre les ha revelado a Jesús? ¿Sí? Ok. Entonces, hermanos, vayamos en pos. Vayamos en pos de Jesús. Él es el autor de la vida, hermanos. Él es quien entregó todo por usted y por mí. No podemos pagarlo. Y si en su mente ha estado o ha pretendido decir: ¿cómo lo voy a pagar?, bórrese eso de su cabecita. No lo podemos pagar. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por la gracia, por la misericordia de nuestro Dios, quien mandó al Cordero, ¿sí?, en propiciación, ¿sí?, para salvación de nosotros. Amén. Vayamos en pos de Jesús. No se canse, hermano. No se canse. Hermano, ¿y usted nunca se cansa? No, no es que me canse. De repente entendemos, hermano, que de repente hay momentos difíciles. ¿Quién no tiene momentos difíciles, hermanos? ¿Quién no tiene momentos difíciles? Pero tampoco esa es una excusa. Vamos a darle, hermanos. Con firmeza, sin miedo, sin temor. Usted es un hijo de Dios, hermano. Yo soy un hijo de Dios. Y en Cristo somos más que vencedores. Porque nosotros no somos de los que volteamos para atrás, ni de los que nos echamos hacia atrás, sino que vamos al frente. Sí, vamos al frente.
Porque tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Por ello es que vamos al frente. Amén. Póngase en pie, hermano. Póngase en pie. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Le parece? ¿Le gustaría orar? Hemos predicado la palabra de Dios. Hemos dado este mensaje. Esperamos que